Guitarristas, ¿cómo están? Un saludo para todos y bienvenidos a La Huella Guitar. Hoy os traemos un vídeo algo especial, ya que en él vamos a hablar de algo que es bastante habitual, sobre todo cuando empiezas a tocar la guitarra y llevas ya más o menos un año haciéndolo. Algo a veces inevitable en cualquier fase en tu evolución como guitarrista, el estancamiento. En los tiempos que corren con tantísima información a nuestro alcance, es fácil que en ese año pues hayas podido, como decíamos, aprender por tu cuenta montones de cosas en la guitarra. El problema es que no sabemos si esas cosas que estamos aprendiendo son las necesarias para avanzar y si por el contrario nos estamos dejando cosas importantes en el camino, lo cual muchas veces nos lleva a ese bloqueo del que no sabemos a veces salir. En el vídeo te voy a dar mi opinión de por qué creo que llegamos a veces en diferentes fases de nuestro aprendizaje a este bloqueo, a este estancamiento, de cómo hacerse las preguntas necesarias para salir de él y algo bastante importante que dejamos para el final, de cómo saber si necesitamos la ayuda de alguien que nos guíe, de un profesor, para poder seguir aprendiendo y no caer en ese estancamiento. Vamos a verlo. Creo que una buena manera de intentar entender cómo es ahora aprender a tocar la guitarra por tu cuenta es comparándola, por ejemplo, a cuando yo empecé, y muchos de los que veréis este vídeo recordaréis. Desde luego hace décadas empezar a tocar la guitarra era algo muy distinto ahora. Los medios que se tenían eran mucho menores. Aprendías las cosas muchas veces por intuición, por, digamos, paciencia, escuchar una cinta, un disco e ir sacando esos licks una y otra vez, haciendo que tu oído de alguna manera se fuera también desarrollando para ello. Un colega te enseñaba un acorde, veías una frase de una revista, en fin, todo era mucho más lento, todo lo veíamos a largo plazo. Por supuesto querías tocar cuanto antes esas partes, pero te llevaba evidentemente mucho más tiempo y tenías mucha menos información esperándote. La diferencia con lo que pasa ahora es todo lo contrario. Alguien nos va a decir seguramente cómo hacer las cosas, tenemos vídeos, tenemos métodos, tenemos un montón de opciones, pero el problema es que hay demasiada información. Eso hace que antes tuviéramos muchas menos cosas que practicar, así que nos metiéramos con ellas de lleno, y ahora tenemos muchísimas cosas esperándonos, y eso hace que seguramente tengamos menos paciencia y desarrollemos menos algunas actitudes. Gracias a Dios las cosas han cambiado, tenemos muchísimas más herramientas y cualquiera que se acerque ahora a una guitarra, pues en ese año que yo ponía como periodo, digamos, a tener en cuenta, haya aprendido más cosas de lo que aprendimos nosotros en nuestro primer año. Tenemos esa información y seguramente si estás en ese momento de que llevas ese tiempo tocando, pues habrás aprendido en ese año un montón de cosas, ¿no? Algunos de los solos de tus guitarristas favoritos, arpegios, riffs, algo de armonía. Evidentemente el problema está en que esa información se te va acumulando seguramente sin ningún orden, ¿no? Porque no sabes qué orden seguir, que es el problema cuando uno empieza en una disciplina por su cuenta, que no sabes si está haciendo las preguntas correctas, si estás ahondando en lo que verdaderamente importa. Seguramente hayas empezado con las cosas que más te gustan, más te motivan, como es lógico, ¿no? Ya que esto tiene que ser también motivo de diversión, pero por el contrario, no estás siguiendo ese orden, se te van acumulando todas esas cosas y llega un momento que ya no sabes qué hacer, si practicar parte de todo eso que has ido aprendiendo o ver cosas nuevas. No sabes si has seguido el camino correcto o si por el contrario pues has estado dando círculos, aprendiendo sí cosas, pero como decía, sin ningún orden y sin ningún rigor, ¿no? Con lo cual, ahí nos tenemos que hacer algunas preguntas. Si notas esos síntomas, es decir, esa sensación de no saber por dónde tirar, de que lo que llevas tiempo practicando no acaba de salirte y que no sabes si seguir viendo cosas nuevas, ni siquiera qué cosas nuevas ver, pues evidentemente estás en esa especie de bloqueo al que, como digo, no te preocupes, es muy fácil llegar. Lo ideal hubiera sido replantearnos la situación y durante ese tiempo en el que has estado aprendiendo cosas de tus guitarristas, de tus grupos favoritos, haber empezado a entender qué es lo que estabas haciendo. Algo que seguramente uno pasa de largo al principio, ¿no? Con ese énfasis de poner nuestros dedos sobre el mástil, lo que uno menos quiere es estudiar o el preguntarse por qué, ¿no? Todos lo hemos tenido que hacer en algún momento dado, ¿no? Yo me tiré años aprendiendo sin pensar mucho en lo que hacía y luego con el tiempo tuve que aprender qué es lo que estaba haciendo, entenderlo bien, ¿no? Entender esa armonía que había detrás y entender que a veces no vale solo con poner los dedos en el mástil y practicar horas, sino que simplemente con entender lo que hacemos, pues vas a avanzar mucho más rápido. La buena noticia es que todo aquello que hemos ido dejando de lado, seguramente en pos de hacer cosas que nos motivaran más, pues estamos a tiempo de cogerlo y podemos utilizar todo eso que hemos ido aprendiendo precisamente para ponerlo en práctica. Ejemplo otra vez, imagínate esa parte técnica que no acaba de salirte con la púa. A lo mejor hay que visualizar esos vídeos, por ejemplo, en YouTube, que nos ayuden precisamente a esa parte tan importante de nuestra técnica, que es a controlar la púa desde el principio. Hemos estado tiempo practicándolo y no acaba de salirnos, luego algo está fallando ahí. Momento de ir, como digo, a ese vídeo quizá, o esa información más básica que nos ayude
ayude a tomarlo desde el principio. Esos acordes que te vas aprendiendo pero que no acaban de entrarte y sobre todo no acabas de entender. A lo mejor hay que ir también a ese principio, ¿no? A esa información básica que nos diga pues cómo se forma un acorde, cómo se forman las tonalidades, ¿no? Todo eso está en internet, pero te tienes que hacer las preguntas necesarias para ello. Y si no sabías que era necesario, pues evidentemente has ido dejándolo de lado, pues como digo, en pos de aprender otras cosas que te motivaran más. Como digo, todo está ahí en internet. Te tienes que hacer las preguntas correctas y puedes utilizar todo lo que has ido aprendiendo para ponerlas como ejemplo, es decir, tomando ejemplo de eso que va relacionado con cosas seguramente más básicas, pero que quizá no hayas tocado. Si eres de los que sigue habitualmente este canal u otros canales de guitarra en YouTube, te habrás dado cuenta de que no somos exactamente métodos a seguir. Es decir, hoy puedes encontrar un vídeo que hable de una cosa y mañana otra que hable pues de otro nivel totalmente distinto que a lo mejor no sea el tuyo. Tienes que priorizar, ¿no? Tienes que ir a aquellos vídeos, aquella información que pueda ayudarte en lo que haces. Vuelve a coger todo eso que has aprendido en este año e intenta aprender por qué lo has hecho, es decir, por qué este guitarrista utiliza esta escala y no utiliza otra, o por qué esta escala suena bien sobre estos acordes. Toda esa información, como digo, está ahí. Se trata de que, en vez de estar todo el rato picoteando, pues decidas entender qué es lo que has estado haciendo, ¿no? Algo que, como digo, es muy habitual y que nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? El tocar las cosas y sin saber exactamente lo que hacías, después darte cuenta de que era muy importante la información del saber por qué, ¿no? Eso es lo que te va a ayudar a salir de ese bache, ¿no? Ya que vas a estar creando, digamos, ahí una base estable, ¿no? Estás entendiendo lo que haces y eso te va a dar, pues, la posibilidad, por ejemplo, de para el siguiente año, si llevas un año tocando, de aprender más cosas. Lo que pasa es que lo harás ya de manera distinta. Cada vez que aprendas algo, si has entendido bien el mecanismo, lo que vas a hacer es preguntarte el por qué, darte cuenta de por qué se hace así y no tocarlo simplemente memorizando una serie de notas. Llegamos aquí a ese punto del que hablaba al principio, en el que nos preguntamos cuándo es necesario o cómo saber si necesito un profesor para seguir avanzando aprendiendo a tocar la guitarra. Seguramente los que, como yo, han aprendido a tocar de manera autodidacta te dirán que se puede tocar la guitarra sin nadie que te oriente, ¿no? Cuando te has tirado muchos años haciendo algo, practicando, evidentemente vas mejorando y se va notando, pero imagino que tú, si llevas poco tiempo tocando, no querrás tirarte los siguientes 25 años tocando, practicando, para hacer algo que podrías hacer en muchísimo menos tiempo. Para eso es para lo que nos va a venir alguien que nos guíe, ¿no? Él evidentemente nos va a quitar todo ese tiempo y esos círculos que hacemos muchas veces que no nos dejan llegar en línea recta al punto que buscamos, que es evidentemente el de mejorar. Tenemos casos de guitarristas que no saben absolutamente nada de armonía y son guitarristas de renombre, ¿no? Pero siempre va a haber un guitarrista de 1.000.000 que puede sobresalir y que no le haga, digamos, tanta falta como a los demás. Pero los mortales, por desgracia, estamos obligados a tener que entender bien lo que hacemos. Y la mejor manera de ello, para saber esto, es hacernos las preguntas adecuadas, y para eso puede estar muy bien un profesor. Creo que un buen profesor, alguien que te pueda ayudar a salir de este bloqueo o simplemente aprender más rápidamente a tocar la guitarra, tiene que tener pues un compendio, un equilibrio de factores, ¿no? Uno de ellos tiene que ser inevitablemente el de motivarte. Esa motivación que tú ya tienes por dentro, de alguna manera la tiene que alimentar. Es decir, no vale de nada aburrir a alguien que está aprendiendo a tocar la guitarra con cosas que son muy importantes pero que no le motivan absolutamente nada, con lo cual evidentemente te va a llevar a que cada vez tengas menos ganas de dar clase en vez de lo contrario. Por el otro lado, tampoco puede ser simplemente explicarte las cosas para que tú vayas tocando cosas y dejar de lado esas cosas que a priori nos gustan menos pero que son importantes, ¿no? Si no, llegaríamos a ese punto de bloqueo otra vez aunque tengas profesor, ya que si no estás entendiendo nada, si no te estás parando a ver lo básico, pues tampoco te va a valer de mucho el tener un profesor, ¿no? Tiene que tener un poco ese equilibrio, ¿no? Que te motive ante el tipo de guitarrista que tú quieres ser también, eso es algo muy importante, pero por otro lado te haga entender la importancia de ciertas cosas que seguramente tú por tu cuenta no te pararías a ver. Ni os cuento la cantidad de tiempo que me hubiera ahorrado en mi vida si hubiera tenido un profesor, alguien que me orientara en esos, sobre todo, primeros pasos en los que pues está uno muy perdido y aprende, va picoteando de cosas, ¿no? Muchas las descubrías, pues como digo, a veces por la casualidad, ¿no? Moviendo la mano de una manera, haciendo esto tal, que tenía su encanto también, pero que evidentemente te hace perder mucho tiempo. Alguien que te oriente bien, que cree una base, te va a hacer prosperar muchísimo más rápido, ¿no? Ya que vas a eliminar todas esas cosas que no te ayudan y por el contrario vas a hacer hincapié en aquellas que, aunque a priori puedan parecer o menos importantes o te gustan menos, pero de alguna manera pues te hagan que vayas evolucionando, ¿no? Cuando digo dar clases con un profesor no significa toda la vida. Puedes empezar a dar clases con alguien y de alguna manera ver cómo funciona, ¿no? Ver si te está ayudando, ver si te motiva. De esa manera vas a ir de alguna manera, como digo, viendo si esa evolución se da o si estás en ese momento de bloqueo, si no te está ayudando, ¿no? No hace falta, como digo, dar clases muchísimos años para ver si con alguien tienes, digamos, ese
ese feeling que te da de que te está ayudando en lo que haces, ¿no? Eso yo creo que se ve enseguida y enseguida ves, dice, me está llevando por buen camino, o por el contrario las clases pues tampoco me aportan mucho. Amigos, pues hasta aquí este vídeo donde ahondábamos en algo que por desgracia es bastante habitual, que es el hecho de que cuando aprendes a tocar solo la guitarra llega un momento en ese primer periodo que no sabes a dónde seguir, si lo que estás haciendo es correcto, si has dejado cosas importantes en el camino que debes retomar y no saber si ir acaparando más información o centrarnos en la que ya tenemos. Esperamos vuestros comentarios y nos contáis vuestras experiencias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.